Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos, un placer nuevamente en esta nueva emisión de esta semana. Ya estamos a mitad del mes de marzo y bueno, las noticias necesitan y deberán de ser continuadas y reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe, así es. En la medida en que no dejemos de reflexionar, alguna vía de solución vamos a encontrar. Y pues, mira, te tengo un par de noticias. La primera es que en varios estudios realizados en un par de universidades en Estados Unidos, una de ellas la Universidad de Michigan, y publicado en el portal BioEdge, resulta que ya están encontrando partículas de plástico en las placentas de las mujeres embarazadas. Y esto pues sí causó gran impacto porque pues la pregunta, lo inmediato es cómo, de dónde sale o cómo es la vía para que ya llegue el plástico hasta estos órganos que en teoría pues no tendrían por qué contener plástico. Y bueno, la investigación que hasta el momento ha avanzado, resulta que pues es por todo lo que consumimos, por todo lo que nos ponemos encima que contenga alguna situación vinculada al plástico, desde el esmalte de uñas, algunas sustancias, los alimentos, y entonces resulta que obvio son nanopartículas, no es la cosa aquí de que esté una placa de plástico, pero pues sí causa preocupación porque eventualmente va a causar problemas en la funcionalidad de la placenta o se desconoce en este momento qué impacto puede o no tener en el desarrollo fetal. Pero causó alarma, causa inquietud el ver hasta dónde ya nos está invadiendo lo no vivo. Pepe. Sí, de hecho, en el 2017 ya había habido un estudio muy serio por parte del programa de la ONU para el medio ambiente. Era una campaña y fue un estudio para promover de manera muy puntual los mares limpios. Y lo que se encontró en este estudio, sobre todo a nivel de los Países Bajos en la Unión Europea, fue lo que se denomina como microplásticos primarios. ¿Qué es un microplástico primario? Pues son partículas provenientes, justamente como lo estabas comentando, de productos cosméticos que llegan normalmente a través de las aguas residuales. Los microplásticos provenientes de este chorreo abrasivo que pudiéramos decir, en los astilleros, por ejemplo, llegan a través de la atmósfera y las aguas residuales, mientras que los microplásticos primarios utilizados para las materias primas pueden llegar por pérdidas accidentales, incluso durante el transporte. Tan solo un dato, de dónde también pueden provenir esos famosos microplásticos. No sé si tú has comprado, bueno, no, todos hemos comprado en algún momento unos zapatos, ¿no? Vas tú a una zapatería, te entregan unos zapatos, llegas a la casa y comienzas a sacar bolsas, tubitos, envoltorios, la misma bolsa donde te dan el calzado, ¿no? Y así cualquier otro producto pudiéramos señalar. Todo esto que es el embalaje, que al final de cuentas es plástico, pues muchos de ellos, lamentablemente, pues terminan en el mar y comienza no la destrucción del plástico, pero sí este deterioro que comienzan a tener y surgen estas pequeñas partículas. Hay que recordar que casi el 40%, atención, el 40% de la mayoría de los productos que nosotros compramos empaquetados, o la cuestión del embalaje, es justamente plástico. El 40% de lo que compramos empaquetado es plástico. De ahí que, pues bueno, la noticia que nos estás el día de hoy dando trae como resultado de que el microplástico pues comience a llegar a nosotros pues a través sobre todo de la ingesta, ¿no? En donde se encontró, por ejemplo, en la Unión Europea, fue un alto porcentaje de microplásticos
en los peces, en los mariscos. Ustedes saben que pues, son países que acostumbran este tipo de comida, de mariscos, de peces sobre todo, y pues bueno, lamentable la huella que está dejando el hombre a nivel global. Parece ser que nos van a recordar como la era del plástico, doctora Netza. Sí, y que se torna grave si a la vuelta de las investigaciones se descubre que el feto nace ya con con algún impacto o sea, que esté comiendo plástico, o sea, que esté alimentando ya de plástico. Esto sí nos va a poner en una situación de verdadera gravedad, que todavía ni naces y ya estás sufriendo el impacto de la huella ecológica, y sobre todo si te representa algún daño orgánico grave, o sea, desarrollo de los riñones, desarrollo de los pulmones, qué sé yo, pero sí se torna algo alarmante, entendiendo que ve hasta dónde ya está llegando el plástico. Y eventualmente, o sea, ver que de verdad la placenta represente una barrera de protección hacia el desarrollo fetal, porque si no lo representa como normalmente lo ha representado, eh, pues entonces sí, los fetos van a empezar a tener impacto en su desarrollo por la presencia de plástico. Entonces, una cosa que hay que seguir viendo cómo van las investigaciones, pero que sí se torna alarmante, y no sé, o sea, digo, yo aquí de bote pronto, pues que toda mujer embarazada disminuya al mínimo y de ser posible a cero, pues consumo de todos estos productos, ahora sí que no se maquille o que, ver, en fin, a final de cuentas, te estás peleando por el mayor bienestar, o sea, la mayor protección hacia tu hijo en el periodo de desarrollo. Y finalmente, toda mujer es hermosa con maquillaje o sin maquillaje, y pues una mujer embarazada, por definición, es una mujer hermosísima. Entonces, pues yo creo que ya en términos de salud y al saber hasta dónde puede llegar el impacto, hacer un esfuerzo por minimizar. También esta cuestión de los recipientes de plástico, recordar que al meterlos al microondas hay un desprendimiento de la sustancia que se pega al alimento y no los comemos. O sea, también cuidar Claro, incluso este mecanismo de calentar la comida en recipientes de plástico, porque se van desprendiendo, la capa se va desprendiendo, se pega al alimento y ahí vamos nosotros, y ahí va para adentro. Entonces, y, cuidar todos estos sí. mecanismos. Y fíjate que el ejemplo que estás poniendo es hay que señalarlo de manera muy puntual. La mayoría de las personas ya estamos, me incluyo en ellas, muy habituados a meter el famoso topper al micro, pero también la famosa agua embotellada en plástico. Sí. Y sobre todo cuando la dejas adentro del auto o cuando ya tiene rato una botella con agua, Uh-huh. ahí también viene el microplástico. Entonces, no cabe duda que la naturaleza nos llega a reclamar y nos pone justamente al borde del precipicio por prácticas absurdas, ¿no? Como el estar comprando botellitas continuas de agua o el simple hecho de que me ha tocado ir a algunos supermercados, no digo nombres en este momento para no hacerles el caldo gordo, pero a veces se presenta con mucha frecuencia una mandarina pelada y los gajos así muy bonitos, muy acomodados en un recipiente unicel envueltos en plástico, ¿no? Es decir, Sí, ya ni siquiera nos tomamos la molestia de pelarlo. de pelar la fruta o incluso hasta plátanos ya presentados sin cáscara, ¿no? Y nuevamente en envoltorios de plástico. Lamentable. Sí, tenemos que iniciar, o sea, la lucha, la forma en que nosotros podemos contribuir es evitando el consumo de plástico, y ahí en la cotidianidad entender cuántas prácticas comunes, frecuentes, pero que solo están abrevando al consumo de plástico. Y si a eso le agregas que la persona está embarazada, pues que piense seriamente. Sí, porque en este momento no lo sabemos. No sabemos si esas partículas de plástico ya se están logrando transferir hacia el feto. Entonces ahí sí ya poner muchísima atención. Digo, en general todos poner atención, pero a mí sí me impacta
el solo pensar que un feto empieza a tener problemas por exceso, porque también eso, o sea, qué tanto plástico consume la persona. Y no creo que la placenta pues sea súper poderosa, que logre parar todo el plástico que entra. Eventualmente se torna lógico pensar que llegue a transferirse hacia el feto. Entonces, mucho cuidado por ahí, biocultores. Bien, pues te tengo otra noticia, Pepe, si me lo permites, y se acaba de aprobar la ley de la eutanasia en España, obvio, con sus consabidos detractores, como toda democracia, pero el Parlamento, bueno, aunque España no es tan democracia, es monarquía, pero bueno, es un sistema de gobierno ahí mixto. El Parlamento, en su mayoría, aprobó la ley de la eutanasia. Y esto, obvio, abre una puerta muy grande para no solo seguir reflexionando sobre este tema, sino, a mí me parece la parte más acuciosa, es desarrollar los protocolos que permitan una aplicación en su justo medio, en forma adecuada, sin caer en las pendientes rebaladizas, ni en la exacerbación del discurso, ni nada de eso, sino entender que es un recurso médico para la procuración de una muerte digna. Y bueno, se aprueba, se legaliza en España, y esto también nos hace ver cómo poco a poquito este recurso va ganando terreno. Obvio, aquí ahorita en México, Latinoamérica se ve lejano, pero no me queda la menor duda que tarde o temprano llegará a este país también la misma situación y se pondrá en la palestra del debate y en la posibilidad de aprobarla legalmente. Pepe. Sí, esa es, la verdad, es una gran noticia. Ahorita me vino justamente a la memoria que la lucha por el derecho a decidir una muerte digna, pues ha sido todo un tema, no sin tropiezos en la propia historia de España. Y seguramente todo el mundo recordará, todos los biocultores tendrán presente una maravillosa película, y si no la han visto, la recomiendo ampliamente, que justamente trata sobre el debate de la eutanasia en España a raíz, y que esto se dio, se popularizó o se difundió ampliamente, del caso de Ramón Sampedro, este español que llegó hasta las Cortes justamente para pedir el derecho a morir con dignidad. Y de ahí surgió una película dirigida por Alejandro Amenábar, no sé si la recuerdes, doctora Netza, Sí, con claro. este maravilloso actor Javier Bardem, ¿no? La actriz esta, creo que era Belén Rueda, en donde plasma de una manera poética, hay que decirlo, de una manera magistral, todo el proceso que lleva a una persona a defender su propia muerte, ¿no? Hay escenas maravillosas donde hay una discusión entre Ramón Sampedro, él es un cuadrapléjico, y un sacerdote que también tiene la misma enfermedad, y el sacerdote dice, es que mira, yo tengo la misma situación y estoy haciendo muchas cosas, llevo una vida plena, y el actor le responde, el personaje le responde, bueno, sí, tú quieres seguir viviendo, yo no. ¿Me explico? Es decir, la eutanasia, el hecho de que se haya legalizado, no implica ni significa que a todos los enfermos terminales, la famosa vertiente resbaladiza, pues los vayan a asesinar. Eso no es eutanasia. La eutanasia parte justamente del reconocimiento, de la racionalidad de una persona que sabe que está al final de su vida y pues decide voluntariamente, mediante asistencia clínica, el tener una muerte digna. Creo que valdría mucho la pena como sugerencia a nuestro auditorio, quien no ha visto esa película, Mar Adentro, creo que ejemplifica de manera perfecta todo este debate que se generó justamente en España. Y bueno, aquí también, si me permites, doctora Netza, en ese mismo sentido, en el caso latinoamericano, Perú, hace un par de semanas, avala la eutanasia. Es la primera vez que se avala a partir de una sentencia de la corte de este país a una mujer de 44 años que padece una enfermedad muscular crónico-degenerativa ya desde hace más de 30 años.
Esto también en Latinoamérica creo que ya se está gestando, y el hecho de que en Perú un juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordena al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud aceptar la decisión de esta persona, de esta mujer de nombre Ana Estrada Ugarte, muy joven, 44 años, que padece este tipo de padecimiento, que si bien no pone o no es incluso que la pudiera llevar a la muerte de un día para otro, pero ella ya ha decidido y ha ganado este juicio, lo cual pues también constituye un rompimiento del paradigma en el caso de la cultura latinoamericana, doctora Netza. Sí, bueno, ya no me diste oportunidad de intervenir en la referencia que estabas haciendo a Mar Adentro, pero me gustaría retomar eso y ahorita redondeamos con lo de Perú, si me lo permites, porque hiciste alusión a una escena, una de las tantas escenas simbólicas que tiene esta película, y a mí me gustaría rescatar la otra escena que a mí me impactó en su momento, cuando el enfermo, o sea, el Ramón, hace una alegoría a todo el sufrimiento que él ha tenido, pues por haber quedado cuadripléjico. Y su padre le responde, ¿y tú crees que para nosotros no ha sido un infierno? O sea, ¿crees que solo tú has estado muriendo? Porque él hace alusión que ha sido una agonía y una muerte diaria. Y su padre dice, ¿y crees que tú eres el único? Y esto también entenderlo, o sea, porque a veces esto del cambio de paradigma se polariza mucho, Pepe. Efectivamente, es un cambio de paradigma en muchos aristas, no nada más en la cuestión médica, pero a veces se polariza tanto que se pierde de vista que el cambio de paradigma implica un impacto en varios niveles y a varios actores de toda la sociedad, no nada más a los médicos. Ahora, hay una falacia muy arraigada, y digo falacia, ahorita voy a explicar por qué la considero falacia, de creer que los médicos solo están para salvar vidas, o sea, que solo está, y no, eso es un modelo educativo que se implementó del siglo XVII para acá, que se arraigó muchísimo en el siglo XX, XIX, mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, o principios del siglo XX, mejor dicho, donde se posicionó el cientificismo y todo el discurso giró alrededor de que el médico solo era para salvar vidas. Pero entender que eso es un modelo médico que nos costó o ubicó, no nos costó, pero sí nos ubicó unos 2 siglos más o menos, pero no significa que el médico solo esté o solo sea para salvar vidas. El médico en esencia es un proveedor de apoyo, de cuidado, en esencia. Ya de ahí, cuántas herramientas, cuánta cosa se ha creado para proporcionar ese apoyo, ese cuidado, bueno, pues ese es el devenir histórico. Pues en este momento, pues hay toda una infraestructura de conocimiento técnico-científico, toda una serie de herramientas tecnológicas para procurar ese apoyo y ese cuidado, pero el apoyo, no hay nada escrito que diga exclusivamente para salvar vidas. No existe eso. Entonces, el apoyo y el cuidado también incluye el proceso de muerte. Y lo hacía, el médico lo hacía. El médico cuando, o sea, antes de que se nos viniera este periodo histórico, que quizás el modelo que más lo identifica es la famosa medicina basada en evidencia, y este excesivo biologismo y excesivo positivismo, antes de eso, el médico era llamado también para procurar o ayudar en el proceso de muerte. Incluso los médicos tenían la facultad de bautizar cuando veían que el paciente, el recién nacido, no tenía ninguna oportunidad de sobrevida. Los médicos estaban facultados y hasta la fecha quien lo hace no es condenado de ninguna forma para bautizar a el recién nacido que estaba ya en proceso de agonía o a punto de fallecer.
Es decir, el médico es una figura que está para brindar e incluso este apoyo espiritual, si las circunstancias lo obligan, hacia el vulnerable, el doliente o el sufriente. Entonces, aquí hay que ir ya fracturando esa falacia de que el médico es única y exclusivamente para salvar vidas. Pepe. Sí, recordemos la frase maravillosa de nuestra última invitada, la doctora Asunción Álvarez del Río, que comenta que un médico, una médica, tiene y debe de sentir la misma satisfacción a la vez que cura a un paciente, pero también debe de sentir la misma satisfacción cuando procura una muerte digna. Doctora Netza, creo que Así, esto resumiría lo que nos estás comentando. así es. Y por el otro lado, entender que, nuevamente, que este cambio de paradigma se da a diferentes niveles. Y ahí entra la sociedad, justo con estas imágenes que ahorita trajimos a reminiscencia utilizando Mar Adentro. Cuando dice el personaje, yo quiero morir, y eso también es un derecho. O sea, aunque ahorita nos pegue sobre todo por nuestra tradición judío-cristiana, que aquí en México y en Latinoamérica derivó en el catolicismo, pero la gente tiene derecho a expresar eso. Yo quiero morir y quiero morir cobijado por la sociedad. O sea, no quiero morir escondido, suicidándome ahí solo, abandonado. No, quiero morir así como la sociedad me acompañó en vida, me ayudó en vida, me cobijó en vida. Ahora le pido a esa misma sociedad que me cobije en muerte, o sea, que me apoye para mi muerte digna. Y en la otra escena que hacía yo reminiscencia, entender que hay procesos que de verdad son una verdadera tortura, tanto para el afectado como para los que están alrededor, donde no hay bienestar, no hay vida en su sentido más alegórico, no hay felicidad, no hay alegría y a veces el permitir la muerte permite cerrar un duelo, permite cerrar un ciclo y permite a los sobrevivientes recordar, tener la memoria del fallecido con un sentido más digno. Entonces, entender que los cambios de paradigma no nada más es en un solo sentido o sobre un solo aspecto, que casi siempre se centra en lo médico. No, va más allá, va a abrir puertas en otro sentido. Y ahora sí, recapitulando sobre la cuestión de Perú, Pepe, que la noticia que nos dabas, mira, ahora sí que me parece una situación de mucho impacto, porque no solo, bueno, lo justo lo que decía, tarde o temprano nos va a llegar aquí a México y a Latinoamérica. Bueno, pues ya nos llegó. O sea, con la noticia que nos estás dando, se centra la situación a que ya nos llegó y eventualmente se va a ir expandiendo hacia otras latitudes geográficas. Pero a mí, o sea, lo que a mí me encantaría es tener acceso a cómo fue la deliberación en la corte, a cómo fue ese proceso de reflexión en el juez que finalmente emitió sentencia, porque, o sea, evidentemente ese juez hizo un acto de reflexión profunda, o sea, sabía lo que Claro. significaba, sabía el punto paradigmático que iba a representar esta sentencia. Yo pagaría, iba a decir mataría, pero no, yo pagaría por tener acceso, por poder entrevistar a ese juez y saber cuál fue su línea reflexiva que finalmente lo llevó a emitir una sentencia a favor de la persona, porque pudo haber sido en contra, o sea, como le sucedió a Ramón San Pedro, que 3 juicios y los 3 fue en contra de lo que él solicitaba. O sea, no había nada que impidiera que la sentencia fuera en contra. Y sin embargo fue a favor y realmente sería de un interés bioético fabuloso el, el, el saber cómo fue esa línea reflexiva de este juez, si consultó a alguien
si hubo alguna opinión bioética de por medio, que la hayas buscado, que la haya buscado esta asesoría. Estaría fabuloso saberlo y saber si efectivamente la bioética tuvo una participación directa, a lo mejor, o sea, el propio juez al hacer su reflexión ya fue una participación de la bioética intuitiva, por lo menos, pero sería fabuloso saber si hubo una participación directa, a quién consultó, ahí en la corte, qué deliberación se hizo, qué discusión se hizo, que a final de cuentas ocasiona o trae esta sentencia que por mucho, ya es un aporte histórico más allá de lo bioético. Pepe. Sí, de hecho, esta sentencia, sí, yo también estoy por investigar justamente cuáles son todos los argumentos que llevan a esta sentencia, pero además el propio gobierno de Perú ya declaró que no va a debatir la sentencia, que no la va a poner en entredicho. Los únicos que están ahorita intentando otro tipo de recursos legales para tumbarla, pues es el episcopado en Perú, el episcopado católico en Perú. Pero justamente la última declaración que da esta persona utiliza la primera frase que utiliza es maravillosa en el sentido de lo que significa el poner fin a la vida con una asistencia adecuada. Ella declara, soy libre. Es la frase emblemática, soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir. Hoy lo he conseguido gracias a las personas que difundieron mi voz. La frase emblemática de este caso en Perú es, ahora soy libre. No, y digo, no pudo haber escogido mejor frase, porque ahí entra una noción de libertad muchísimo más ontológica que la habitual que se le da, donde te forzan a vivir sin ver que solo eres prisionero de patrones intelectuales preestablecidos. Bien, un verdadero aplauso bioético a Perú, o sea, pero de verdad, un profundo aplauso a Perú, y yo muero por conocer a ese juez, o sea, por ver ese juez y cuál fue su línea reflexiva. Extraordinario, excelente, una libertad ganada, bien ganada, y pues supongo eventualmente procederá lo médico, la aplicación de la eutanasia, y esa persona conocerá la verdadera libertad. Bien por eso. Aplauso bioético, Pepe. Seguimos. Sí, y bueno, en ese mismo sentido, y aprovechando la frase de soy libre, recordemos que gran parte de los problemas que se analizan en bioética están justamente centrados en el derecho de la libertad y que en el ámbito de la bioética el concepto que se utiliza más es el concepto de autonomía de las personas, ¿no? Como parte central en el proceso de no solamente de las decisiones, sino incluso también de las determinaciones de la vida. La autonomía para poder tener diversidad sexual, la autonomía para saber con qué tratamiento decido tratarme o no, la autonomía para poner el fin a mi vida de manera digna, la autonomía para poder decidir cuándo, en el caso de las mujeres, cuándo quieren ser madre y cuándo no. Y en ese mismo sentido de la autonomía y de la libertad, la noticia de estos días pasados, del fin de semana, en el caso en México, es la famosa despenalización del uso lúdico de la marihuana, que no sé hasta dónde sea en realidad una despenalización como tal, pero es un dictamen aprobado que mantiene la despenalización sobre la posesión de hasta 28 gramos para consumo personal y específicas formas de consumo, de producción y de distribución, así como la creación de asociaciones canábicas en el país. Que bueno, esto da así como un pequeño respiro debido a todas las muertes innecesarias y a los cientos de prisioneros
y que hay que decirlo, pues todos ellos son pobres, ¿no? Jornaleros, agricultores, que están actualmente en la cárcel por una situación de la producción de la marihuana, mientras en otros países como, no pensemos ya en Holanda, en algunos estados incluso ya en Estados Unidos y Canadá, pues están aprovechando la despenalización o la legalización de la marihuana, no solamente a nivel de la cuestión de la investigación o del tratamiento terapéutico, sino en su uso lúdico. Entonces, yo creo que se están quedando cortos en México, creo que desaprovecharon la oportunidad de despenalizar totalmente la cuestión de la marihuana, pero bueno, diría por ahí alguien, algo es algo, ya empezamos. Y por supuesto, eso también está generando mucha controversia, sobre todo en partidos como Acción Nacional, que insisten una y otra vez que esto es una provocación a la moral, al derecho de los niños de tener un ambiente adecuado de salud, pero lo que no alcanzan a ver es que justamente la penalización de la marihuana no ha podido en ningún momento detener ni su consumo, ni las muertes, al contrario, ha agravado la situación porque ha llevado a la oscuridad algo que desde el inicio el Estado mexicano debió de haber legislado y debió de haber controlado, doctora Netza. Mira, es que desgraciadamente hay un sesgo educativo que lo venimos arrastrando desde la década de los 60, cuando surge toda esta noción de los derechos humanos, donde no se entiende que la autonomía, o sea, la ley propia, la ley propia que te hace ir teniendo esta facultad de decisiones y elecciones, va aparejada de obligaciones, de responsabilidad, que no es una libertad a ultranza, que la libertad tiene límites y que en la medida en que tú eres libre para hacer elecciones, también eres, quedas aparejado, enlazado a la necesidad de ser responsable con esa propia ley, con esa libertad. Entonces, cuando esto no se inculca, cuando solo se inculca la noción de libertad, la noción de derecho, y no se inculca la noción de responsabilidad, de obligatoriedad, entonces la gente se va por el carril, o sea, la gente se va por la libre y solo se piensa que yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, y no se sabe regular esa libertad, ese derecho. De ahí que en México a veces tenemos que ir así, o sea, con leyes que permiten poquito, que permiten despacito, pero porque no se ha atendido el problema de raíz. Y la raíz del problema es que no sabemos ser libres, que nos han acostumbrado, o sea, llevamos 30, 40 años en esta noción de eres libre, tienes derechos, todo el marco de derechos humanos, pero no están las líneas educativas de úsalos con prudencia, úsalos con responsabilidad. Resultado, exigencias a ultranza, exigencias supererogativas, mal uso de la libertad, libertinaje, en fin. Entonces, aquí es que, por ejemplo, la despenalización, ahorita que lo de la marihuana, a mí me cayó una luz de preguntas, que qué pensaba, que no sé qué, y bueno, pues di ahí un par de opiniones, pero el punto es que se podría despenalizar lo que sea, la gente bien educada en noción de derechos y obligaciones hará un uso prudente, razonable de cualquier ley que permita el acceso a lo que sea. Aborto, marihuana, eutanasia, lo que tú gustes, suicidio asistido, lo que tú gustes. La gente mal educada o no educada de forma adecuada en noción de obligaciones y derechos, responsabilidades y derechos, hará un uso imprudente o inadecuado de cualquier cosa que permita lo que sea. Entonces, aquí el punto es bien por la despenalización, abre una puerta, abre una posibilidad, pero sigue el enorme pendiente, Pepe, de educar a la gente para un uso prudente
de cualquier recurso, llámese como se llame. Pepe. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí nada más ya para cerrar con esta nota, hablar sobre dos posturas. Cuando vino todo el proceso de debate, una por parte de las dos legisladoras, fueron las que inundaron las redes con memes y comentarios explosivos, tanto en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Una que dice, bueno, ustedes saben que si alguien come alimentos producidos a base de marihuana, van a durar 4 días en el viaje. Esto es lo que quieren, esto es lo que quieren. Y bueno, las redes dijeron, sí, eso es lo que queremos, ¿no? Y esto es una situación así. Alguien dijo, bueno, ¿y cómo hay que hacer para durar 4 días en el viaje? ¿No? Ya por allí la tundieron por todas partes. Y por el otro lado, por parte de la izquierda mexicana, creo que es una diputada de nombre, de apellido Olvera, si mal no recuerdo, decía, estableció una frase que también inundó las redes con este toque de humor, donde declara en el Congreso de que la mota legal eleva la moral, ¿no? Y bueno, en fin, vaya. ¿Cómo ves, doctora Netza? Y ya en otro tenor, dejando esta situación trágico-cómica, que lo pudiéramos a lo mejor calificar así, una noticia que creo que es importante, sobre todo a partir de un debate que se generó a partir del día viernes pasado, en donde una paciente, creo que fue en el estado de Hidalgo, alrededor de 70 años, muere a los pocos minutos después de haber recibido la vacuna. Y bueno, ya sabrás toda la polémica que ha venido a partir de este hecho. Ya por ahí el subsecretario de Salud salió a decir que no había sido derivado de la cuestión de la vacuna, sino que ya tenía un padecimiento cardíaco previo. Pero bueno, aquí las cuestiones de sospechas, las cuestiones de pánico, las mismas fake news, pues comienzan también a inundar las redes, que es actualmente el medio de información mucho más rápido por el cual la sociedad se mantiene informada. Pero paralelo a esto, la buena noticia, o al margen de esto, la buena noticia es de que caen los contagios de médicos tras vacunación. En el último estudio, que también fue una noticia de la semana pasada, las cifras oficiales indican que 6 de cada 10 contagiados, lo veníamos comentando, son personal de enfermería. Sin embargo, a partir ya de la aplicación de las vacunas que se han venido aplicando en esta primera fase al personal sanitario, se ha observado una caída del 74% en el nivel de contagios en este sector, ¿no? Según las cifras de la Secretaría de Salud, lo cual pues nos da la oportunidad de decir que el proceso de vacunación está funcionando y está funcionando bastante bien. Y bueno, la verdad, estoy muy complacido de que se haya venido abajo el nivel de contagios en el personal sanitario derivado justamente de la aplicación de la vacuna. Doctora Netza. Sí, sí, eso sí hay que resaltarlo y enfatizarlo por todo lo alto. O sea, era urgente proteger al gremio de médicos, y digo, y no estoy hablando como médico, sino porque era imposible seguir sosteniendo las unidades COVID ya con un personal mermado, contagiado, muerto, y si eso seguía, de verdad nos ponían una línea roja, porque ¿cómo atiendes? ¿Cómo seguir atendiendo si no tienes ya personal? Ya no tienes una línea a quien meter. Entonces, bien por eso. Y yo ayer llegó la noticia de que les están dando ya una cosa que se llama atención médica integral, que para fines prácticos les están dando una consulta donde hay atención psicológica, atención nutricional, una revisión médica a todo el personal que estuvo en las unidades COVID, lo cual me parece extraordinario, una iniciativa extraordinaria. Creo que hasta se estaban tardando un poquito. A lo mejor eso debió haber sido ya desde el final de la primera ola, pero bueno, lo importante es que ya se está haciendo, y yo simplemente haría la observación de que esta situación se tiene que sostener mínimo hasta que se deje de considerar
un estado de emergencia la pandemia. O sea, son personas, entender que todos los profesionales de la salud que están en las unidades COVID son humanos, no son de hule. Entonces, necesitan este tipo de revisión médica, atención médica, para sostenerse simplemente en un estado de eficacia que les permita contender con lo que tienen enfrente sin dañarse. Entonces, bien por estas iniciativas, bien por haber cumplido la segunda dosis. Todavía falta, hay mucho personal de salud que todavía no es vacunado, entonces tienen que seguirse insistiendo para que se termine de vacunar a todo el personal de salud. Y esta iniciativa de atención médica integral me parece estupenda y en mi opinión tiene que estárseles dando frecuentemente, como si fueran una especie de enfermos crónicos, cada trimestre, cada semestre, estarles dando esta revisión médica para sostenerlos con las mejores condiciones posibles. Un aplauso bioético a esto, Pepe, porque es una población que sin ellos hubiésemos muerto más de los que ya fallecieron. Bien, Pepe, pues se nos acabó el tiempo, cerramos. Si tienes alguna otra situación, si no... Pues nada más comentar que este programa de Biotics News es gracias a quien nos está escuchando, a quien participa en vivo en el chat este día lunes ya por la noche. Es un día difícil, es un día de inicio de semana y bueno, seguiremos trabajando, seguiremos reflexionando las noticias en bioética porque siempre merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe. Muchísimas gracias a todos los biocultores que nos siguen, pero bien leales. O sea, la verdad es de admirarse que quizás en uno de los días más complicados de la semana, a las 9 de la noche aquí están con nosotros y muy interactivos, muy participativos. Y bienvenidos biocultores a los que se han ido agregando poco a poco de otras latitudes. Panamá, bienvenida. Cuernavaca, bienvenida. O sea, a todos los que poco a poco nos han ido descubriendo, muchísimas gracias. Pepe, pues nos despedimos. Están biocultores, están bioéticamente informados. Hasta la siguiente. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta la siguiente emisión. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.